desde, digamos, el sistema de almacenamiento, en el caso del gas natural, el cilindro de gas natural a alta presión, la cañería, los nipples, que son de materiales de alta calidad, los reguladores de presión, los inyectores, todos los componentes, hasta la computadora, vienen probados y homologados en sus países de origen. Finalmente vienen importados al Perú. Cada equipo que se importa al Perú, en el caso del gas natural, viene certificado, viene registrado en Produce. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Ok, en nuestra secuencia, los exitosos del volante, está Gaetano Manfredi, consultor en gas natural comprimido y licuado. Hablamos de GNB desde la experiencia, desde el conocimiento, intentando desterrar mitos y, por supuesto, de manera clara, absolutamente clara, promoviendo el uso del gas natural vehicular. Esa es la idea, promover como un tránsito a energías más limpias, ecoamigables, menos contaminantes, de menor costo y además con producción nacional para estar fuera de los avatares de los factores externos que complican mucho a todo lo que significan derivados del petróleo. Gusto en saludar, señor Manfredi. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. Un gusto estar con usted y su preciada audiencia. Gracias por respondernos. El tema directo. Los sistemas de gas que están instalados, que se instalan ahora, como se instalan ahora en estos talleres o en estos centros que están avalados por el Ministerio de Energía y Minas, ¿son seguros realmente? ¿Y dónde radica la seguridad? ¿Cómo podemos convencer a alguien, a mí por ejemplo, de convertir mi vehículo de gasolina a GNB y diciéndome si son seguros por esta razón, por favor, señor Manfredi? Vea, antes que nada, los equipos construidos y fabricados y homologados y certificados que se importan vienen, digamos, con pruebas de cada componente. Cada componente que viene instalado en los equipos se prueba, se certifica, se homologa en sus países de origen. Entonces, desde, digamos, el sistema de almacenamiento, en el caso del gas natural, el cilindro de gas natural a alta presión, la cañería, los nipples, que son de materiales de alta calidad, los reguladores de presión, los inyectores, todos los componentes, hasta la computadora, vienen probados y homologados en sus países de origen. Finalmente vienen importados al Perú. Cada equipo que se importa al Perú, en el caso del gas natural, viene certificado, viene registrado en Produce. O sea, los equipos ingresan al mercado y los importadores tienen que registrar el cilindro que viene importado y el regulador de presión, que son, digamos, los equipos de mayor riesgo, entre comillas, por la presión del gas. Entonces, finalmente estos equipos vienen registrados en Produce y solo los importadores que venden a los talleres afiliados a la plataforma Infogas, que viene manejada por COFIDE, pueden acceder a estos equipos. Entonces no es tan informal la actividad, al contrario, es muy formalizada, más formalizada que en otros países. Entonces, los equipos que se instalan claramente vienen instalados a través de una cadena de valor que controla y que finalmente genera mucho formalismo y cierta seguridad. Ahora, finalmente el taller que instala estos equipos es un taller autorizado con resolución directoral del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. No puede ser cualquier taller informal donde el cliente acuda. Finalmente todas las unidades instaladas por el taller autorizado, que son más de 180 talleres en el Perú, vienen certificadas por una entidad externa. Esta entidad es una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por Produce, por el sistema Infogas, por la plataforma Infogas, que certifica que el trabajo ha sido hecho perfectamente, que no presenta fuga, que no presenta inconveniente y que sobre todo funciona correctamente, porque se hacen pruebas de gas. Desde el punto de vista de la cadena de valor, todo está en orden, Manuel. Ahora, en relación al insumo, al combustible, ¿qué confianza podemos tener sobre el tiempo? Vamos a tener gas aquí, el insumo para el gas natural vehicular, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, la percepción de que se vaya a acabar el petróleo y por tanto la gasolina.
Pero alguno podría decir, ¿y si el gas se acaba en 5 años, qué hacemos después? Sobre eso, sobre el tema de abastecimiento y de la cantidad de reservas que tenemos para tener GNB en Perú. ¿Qué nos dice? Vea, el reservorio de Camisea no es el único en el Perú. Dicho de paso, tenemos reservorio en el norte, en Piura, reservorio en La Selva, en Aguaitía, pero ese reservorio, tomándolo como muestra del reservorio más grande actualmente descubierto, no es el único. Al costado de los lotes 56 y 88, donde se está explotando gas hace casi 20 años, tenemos gas en el lote 57 y 56. Tenemos gas posiblemente en el norte y posiblemente en Selva. Se están haciendo nuevos descubrimientos seguramente en los próximos años. Dicho de paso, todo el gas que produce actualmente Camisea no viene utilizado en su totalidad. Una parte de gas, alrededor de 150 a 200 millones de pies cúbicos, dependiendo la temporada, vienen reinyectados en el subsuelo porque no hay mercado actualmente para vender todo el gas producido, lo cual significa que tenemos gas probablemente por los próximos 40 años. 40, ok. Con lo que tenemos para 40 años, incluso proyectando que podría haber, digamos, un proceso masivo de conversión en los siguientes meses y en los siguientes años. Tenemos para 40 años como mínimo. Como mínimo. Mire, un ejemplo muy interesante es Colombia, que hace más de 30 años comenzó la explotación del gas natural. Y en Colombia tienen un 70% del país cubierto con gas natural, que significa que no solo es vehicular, sino tienen el 70% del país gasificado en redes, en comercios, en industria. En el Perú tenemos, después de casi 20 años, solo el 15% gasificado. Entonces tenemos mucho camino para recorrer en términos de masificación y gasificación. Y en ese tema de masificación, los vehículos mayores, hablo de camiones, de carga, por ejemplo. Hablo de buses, que tiene también buena cantidad de carga, pero además mucho tránsito, mucha rotación. También no tienen ninguna complicación en el uso a gas. Ellos también podrían, digamos, tener esto que significa el ahorro de GNB respecto de gasolina y GLP. Claro, vea, Manuel, desde hace muchos años ya hay gas en vehículos pesados, o sea en camiones que en buses. El Metropolitano funciona desde el año 2010 a gas natural y actualmente tenemos más de 7.000 vehículos pesados a gas natural. Se está efectivamente cambiando la matriz poco a poco. El año pasado hubo unos datos interesantes de la Asociación Automotriz que indicaba que la venta de vehículos diésel pesado había disminuido casi un 30% en los últimos 6 meses del año y había aumentado un 400% la venta de camiones y remolcadores a gas natural dedicados, o sea, a gas natural de fábrica. Ya. ¿Y qué otros vehículos pueden consumir este combustible? Digamos, ustedes los expertos, en este caso como consultor en gas natural o comprimido y licuado, ¿podrían decir que de repente hay algún vehículo en el que no se recomiende el uso de GNB? Vea, en motores de combustión interna, todos los motores pueden andar a GNB. Desde el mototaxi hasta un montacarga, los motores marinos también van a GNB. Muchos barcos en Europa están andando a GNL, o sea, gas natural licuefactado. Es una política de descontaminación y de mejora de las emisiones a nivel global. En muchos países ya se han adoptado medidas muy estrictas donde solo vehículos de cierto tipo pueden ingresar en la parte céntrica de los centros históricos de las ciudades, entre los cuales están los vehículos a gas natural. Ok, entonces sí se puede, todos los motores de combustión sí podrían trabajar con GNB sin mayor complicación. Y es el GNB hasta ahora de los combustibles usados el que termina siendo el más ecoamigable, el que menos afecta al medio ambiente, le contamina menos. Sí, Manuel, porque el gas natural tiene una molécula muy simple de un solo átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, a diferencia de todas las demás combustibles fósiles que tienen moléculas complejas, en donde el número de átomos de carbono aumenta mucho y por ende aumenta la contaminación en las emisiones. En el año 2020 el Ministerio del Ambiente
emanó un decreto supremo en donde indicaba los índices de nocividad. Los índices de nocividad del gas natural es 1. El índice de nocividad del GLP es 2.3 veces mayor, o sea, contamina 2 veces 3.3. El gas, digamos, la gasolina, contaminan entre 8 y 10 veces más que el gas natural, y el diésel, interesante esto, 14.3 veces más que el gas natural. Ok, la verdad la diferencia es bastante clara. Y aquí en Perú, los taxis que están trabajando ya con GNV, ¿qué años llevan? ¿Cuánto tiempo, digamos, son los primeros convertidos? Me interesa mucho el tema de los taxis porque ahí hay bastante, digamos, bastante mito. Hay mucha gente que tiene dificultades para tomar la decisión. Sí, vea, desde el año 2005 se comenzaron a convertir las primeras unidades, y alrededor de 300.000 unidades se han convertido, un poco más, tal vez 310.000. El año pasado se han convertido muchos taxis que estaban andando a GLP, a gas natural, y actualmente hay un incentivo por parte del gobierno para convertir vehículos que de GLP a gas natural. Pueden convertirse con prácticamente un descuento directo de 2.000 soles sobre el costo. Entonces, sí, la campaña está bien avanzada y muchos usuarios de GLP se están pasando a gas natural. ¿Y hay sobrevivientes de esos primeros autos convertidos, o sea, del 2005, 2007, 2008, estando 2023, todavía circulan? Muchos circulan todavía, lo podemos ver, vehículos hasta de timón cambiado que en esa época ingresaban al mercado y se convertían a gas natural, siguen circulando. Hay vehículos que tienen casi 1 millón de kilómetros, 900.000 kilómetros. Y, y trabajan a gas. Y trabajan a GNV. Trabajan a gas natural. Sí, señor. Sí. Como consultor y experto en gas natural, entonces definitivamente sí recomendaría esa conversión usted. Claro, lo que ocurre es que es finalmente el único combustible que mantiene cierta estabilidad de costo. A lo largo de los últimos 18 años no ha habido aumentos casi de precio del gas natural. O sea, ni siquiera se aplicó el indexado de la inflación a lo largo de estos últimos años. El gas natural, cuando comenzó en el 2005, la conversión de vehículos costaba $1.39 por metro cúbico, ahora está costando $1.55, $1.60. Prácticamente no ha aumentado de precio, y eso garantiza que el que utilice gas natural va a tener costos operativos siempre muy constantes a lo largo del tiempo, a diferencia de los combustibles líquidos que tienen fluctuaciones y variaciones continuas en función del precio del crudo. Correcto. Muy bien, ha sido muy gentil. Gaetano Manfredi, ahí está, lo están escuchando ustedes, consultor en gas natural comprimido y licuado, experto en esta materia, dándonos datos, información científica, data basada en la experiencia, no solo en Perú, sino en el mundo, de lo que significa usar este combustible más ecoamigable hasta ahora, GNV. La hora son las 7:55 y con esto cerramos nuestra secuencia Exitosos del Volante. Hemos presentado Los Exitosos del Volante.